Man, entonces esto es como la tercera temporada. Mae, digamos que sí, digamos que esta es la tercera temporada. Pero esto es lo que hay, mierda. O sea, Papi, esto es lo que ahí más bien está agarrando un montón. madre, pero usted no estaba como muerto, una metáfora toda compleja, una vara así, o sea, porque yo estoy presentando esta mierda. Mae, usted está presentando porque usted es un asalariado y tiene plata para trabajar gratis, básicamente. Me está diciendo facho. Sí, usted es un facho. Yo no soy facho, yo estoy en el programa de rehabilitación de fachos de Suave un Toque. Madre, está bien, como sea. Yo lo hago, pero no se burle de que soy sopetas, lo conozco. Papi, nada más presente, nada más, dale. Bueno, está bien, póngame a correr el chunche ese, el prompter. Papi, póngale, no tengo todo el día. Bueno, sorry, más. Sabemos que teníamos que hablar de la reforma fiscal hace días, pero rastas, no es fácil bajarse todo el mamotreto de la reforma fiscal para hacerles a ustedes la tarea. Pero ya ustedes saben cómo está la vara. Grabamos este video el 2 de octubre y para cuando sea publicado, tal vez Costa Rica ya esté en plena guerra civil. Después de que Cartago se declarara la capital de nuevo y Guanacaste se independizara porque está harta de tanta mierda. Pero bueno, todos estamos asustados, pero Costa Rica no está tan en la piedra como Argentina o Grecia. Esto es como el compa que está comenzando a probar periquiqui y cada vez le cuadra más. Ok, la vara está así. Tenemos un problema muy real de déficit fiscal y de liquidez. La diferencia entre ingresos y gastos del Estado es del 7% del PIB. ¿Y por qué es tan grave? Bueno, porque ese hueco lo tenemos que llenar con plata que pedimos prestada cada año para que el gobierno siga funcionando. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, unos dirán que es culpa del gasto público, pero por allá muchas empresas y personas le dejaron de pagar impuestos al gobierno. Y es por eso que la evasión y elusión fiscal representan el 8% del PIB. ¿Qué queremos decir? Que al gobierno los evasores le deben más plata que la que pide prestada cada año para cubrir el déficit. Por eso necesitamos una reforma fiscal, pero eso significa que necesitamos cualquier reforma fiscal. Uno en la vida tiene distintas opciones, distintos caminos para escoger, pero si no pasara este proyecto, con todos los defectos que puede tener, porque no hay ningún, repito, en una democracia no hay proyecto perfecto, no veo fácil convencer a la sociedad de financiar al gobierno costarricense. Es como que uno, el jefe, le dijera, mae, le voy a dejar de pagar la mitad del salario porque me ronca el culo. Y uno, en vez de putearse, se vaya a Beto le presta para pagar el alquiler. Y cuando los amables caballeros de Beto le presta lleguen a despicharle las rodillas por moroso, uno se ponga a buscar monedas debajo del cojín en vez de ir a enjachar al jefe. Más, es necesaria una reforma fiscal, pero la actual propuesta llamada Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o Proyecto 20.580 solo propone eso, recoger monedas debajo del cojín. Sí, porque en realidad recauda muy poco dinero y su peso recae sobre las personas que ya de por sí pagan impuestos y quienes tienen menores ingresos, mientras deja casi que intactos a los evasores y las grandes empresas. Es una propuesta injusta e insuficiente para la crisis que tenemos. Pero no es necesario descartarla, hay que mejorarla. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Para ponerlo en contexto, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, cuando Luisgui presentó el proyecto tenía capacidad de disminuir el déficit en 1.7 puntos porcentuales, pero después de pasar por los diputados, esa capacidad disminuyó a 1.1 puntos porcentuales, muy lejos de los 7 puntos que tenemos de déficit. ¿Y qué le hicieron los diputados a ese proyecto? Bueno, de todo un poco. Algunos cambios mejoraron el proyecto, otros lo empeoraron. Por eso no es como que el proyecto sea totalmente bueno o totalmente malo, pero sí que contiene una serie de pulsos políticos que benefician más a unos sectores que a otros. Antes de tirar el cerote en el abanico, hablemos de algunas cosas buenas que tiene el proyecto. Es la hora del abrazo. El proyecto de reforma fiscal incluye por primera vez un impuesto de renta a las ganancias de capital, o sea, lo que la gente se echa especulando en la bolsa de valores o en los mercados financieros. Gravar las ganancias de capital califica como un impuesto progresivo, es cobrarle plata a quienes más tienen, porque ¿quién más invierte en la bolsa? Y la gente con bastante plata. A menos, claro, de que usted sea pobre, le haya hecho caso a Choché y se haya metido en Forex. Además de eso, el proyecto crea una norma antiparaísos y eso dificulta que la gente evada impuestos llevándose la plata a Panamá, a Gran Caimán o a las Islas Vírgenes de Impuestos. De nuevo, nada que alguien que esté en Forex pueda hacer.
Uno puede ser un gran empresario, puedes tener mucho recurso económico y mucha plata, que eso no te hace ser un mejor ser humano. La actual reforma también incluye mayores impuestos de renta a los salarios más altos sin afectar a los más bajos. Todo bien, eso también es progresivo y necesario. Como sabemos, también transforma el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Acá la diferencia entre ambos es que el impuesto de ventas se aplica solo a los bienes y el IVA se aplicaría en bienes y servicios. Eso es muy bueno porque una parte importante de los evasores fiscales son profesionales liberales como abogados, contadores, ingenieros y si los clasificados de la extra funcionan, mediums, brujas de pueblo que venden caldo de calzón y comediantes de cantina. Esto es positivo porque genera más ingresos al cobrarle impuestos a cosas que antes no se les cobraba y porque aumenta la trazabilidad. ¿Y qué putas es eso? Bueno, la trazabilidad es la capacidad que tiene el Estado de rastrear todo lo que compramos o vendemos para que no podamos ocultar el pago de impuestos. Pero hasta acá la luna de miel. Ahora hablemos de algunos aspectos negativos. ¡China puerca, Marta! ¡Esto para que te lo lleves a tu luna de miel, sangrona! Número 1. Le estamos cobrando IVA a servicios básicos como educación, atención médica, el agua o la electricidad. Y sí, sabemos que con esto le cobran a la gente que le alcanza para pagar el Humboldt y la clínica bíblica, pero también afecta a las personas que con mucho esfuerzo logran ir a Cenvis y mandan al carajillo un colegio con el nombre de un santo inventado, para que sea el primero en la familia que saca el bache y entra en la U. Además, en cuanto a servicios públicos, no necesariamente las personas que más consumen tienen mayor poder adquisitivo. Ojo, las familias más adineradas son menos numerosas, pasan menos tiempo en la casa y usan tecnologías más ecológicas, como lavadoras que funcionan con fotosíntesis o las hermosas cocinas de plasma de Franklin Chan. Mientras que las familias más pobres son numerosas, pasan más tiempo en la casa porque no tienen plata para salir y todavía tienen refris de las que hay que descongelarles la escarcha y esas cocinas de disco que duran media hora en calentar. Por si eso no fuera gasto, además muchos viven en cuarterías o en comunidades en las que comparten el medidor con otras familias. Hay aproximadamente, veamos, un cuarto promedio. Ese es un cuarto promedio, compañeros. De las llamadas ya cuarterías, estamos hablando que no es más grande que el cuarto principal de una casa. Pero lo más grueso de todo es que los diputados insisten en cobrarle impuestos a la canasta básica. Esto es más grave de lo que parece, maes. Si usted compra en un automercado, esta medida sonará que es un rojillo y ya. Pero para mucha gente un rojillo es la harina que tiene cada día para monchar, transportarse y comprar la caja que el idiota Johnny Araya creía que costaba 2 tejas. Pero el principal problema con el IVA es que es un impuesto regresivo, porque si le cobramos lo mismo a todo el mundo, no importa quién consuma más o quién consuma menos. Siempre, la gente pobre sacrifica una mayor parte de sus ingresos para pagar impuestos que la gente rica. De hecho, con la propuesta inicial del impuesto a la canasta básica, los pobres pagaban una porción 6 veces mayor que sus ingresos en IVA que los más ricos. Charlie no ha publicado los estudios donde afirma que el IVA es progresivo, y no lo hace, porque simplemente no lo es. De hecho, el IVA es el ejemplo perfecto de un impuesto regresivo. Carlos, sus 2 minutos sobre el costo de la vida. Primero, tenemos que mantener la inflación baja, como se ha mantenido. Eso protege el bolsillo de los costarricenses. Número 2. Hablemos del debilitamiento de la norma anti-subcapitalización. ¿Y eso qué es? Ok, la subcapitalización es una práctica en la que los empresarios esconden sus ganancias, inflando sus gastos y como tienen menos ganancias, pagan menos impuestos. Esta norma anti-subcapitalización le ponía un tope a la cantidad de plata que los empresarios podían reportar como gastos en deudas y préstamos, principalmente las reportadas en paraísos fiscales o en la banca privada nacional. Pero Liberación Nacional impulsó tantas excepciones a la norma que la dejaron inútil. Esta pequeña norma permitía recaudar hasta 90.000 millones anuales, aún más que el impuesto a la canasta básica. Pero nunca vimos al gobierno luchando por recuperarla. Simplemente la ministra de Hacienda dijo que era políticamente inviable y la dejaron morir. Pero cuando corrió el riesgo de que se eliminara el impuesto a la canasta básica, comenzaron con una campaña de chantaje moral hacia la gente pobre, diciéndoles que se podían quedar sin becas y sin ayudas sociales. Y los progres comenzaron a repetir obsesivamente trazabilidad, trazabilidad, mientras golpeaban la cabeza contra la pared. Es decir, acá hay una decisión política muy consciente de no luchar en contra de los evasores, pero sí cobrarle más a los huevos, al pan y al arrocito. Si los frijoles son buenos, imagínate el arroz. Número 3, y téngame paciencia con este.
El despiche de las amnistías tributarias. Mientras nos exigen pagar impuestos hasta por una caja de leche porque esto es un esfuerzo patriótico y todos tenemos que aportar, hay gente que va a pagar menos impuestos y no es cualquiera, son hasta los mismos evasores que hoy tienen deudas con el gobierno. Con el transitorio 23, las tabacaleras, la cervecería y los moteles podrían evitar pagar los intereses de sus deudas con el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas, que son órganos del gobierno central, pero se pone aún peor porque también podrían evitar pagar impuestos con destinos específicos para instituciones que no son parte del gobierno central y que aportan dinero a las comunidades y personas vulnerables. Eso es como que un ladrón se meta a su choza y usted le empaque el tel y le diga, mae, ¿no quiere la clave del Banco Nacional también? Ok, si quieren otro asalto, en el transitorio 38 a los bancos públicos y privados les perdonan hasta el 80% de los intereses de su deuda de los últimos 8 años, justificado por motivos de interés público. Ok, cuando pensamos que esto no puede ponerse más irónico, el 1 de octubre se aprobó una moción para que las zonas francas paguen aún menos impuestos y les permite competir deslealmente en el mercado nacional contra empresas que sí pagan impuestos. Más, hasta el exministro de Hacienda de Oscar Arias, Guillermo Zúñiga, dice que estas amnistías son beneficios para los grupos de poder y que promueven el incumplimiento tributario. Estas 3 amnistías que contamos no tienen una explicación técnica. Es decir, por un lado, Carlos Alvarado llega y anuncia que como no hay harina, vamos a imprimir más billetes para comenzar los Juegos del Hambre, la purga y el apocalipsis al mismo tiempo. Pero todo bien con que los banqueros, las tabacaleras, la cervecería y los moteles no paguen lo que deben, porque obvio, ¿en dónde vamos a recibir el fin del mundo si no es en un motel, con una pilsen y un derbi suave, todo pagado con el adelanto de la quincena de Credomatic? ¿Cómo llega una persona a deber 30 millones de colones en tarjetas de crédito? La tarjeta de crédito fue para gastos médicos o emergencias. Después se convirtió en un medio de poder comprar cosas que necesitaba o que uno creía que necesitaba, ¿verdad? Que es el problema grande. Uno siempre cree que necesita más y no lo ocupa. Mae, pero aquí no dan ni una galletica, mae. O sea, qué monólogo más largo y no sé, alguillo, manda huevo. No seas tonto, mae. Solo un toque, un pedacito para... No, me lo termino. Ok, vaya poniéndome eso. Número 4. La reforma plantea menos plata para la educación pública que, aunque nos quieren convencer de lo contrario, sigue siendo demasiado importante para Costa Rica. Por eso, de acuerdo a la Constitución Política, se debe destinar un 8% del Producto Interno Bruto a la educación pública en todos sus niveles, escuela, colegio y universidad. Es el cuento más viejo, porque no se cumple y tras de que ya tenemos a dieta los centros educativos, el proyecto de reforma fiscal dice que esa misma plata va a tener que alcanzar para el Instituto Nacional de Aprendizaje y para la red de cuidado. Ok, eso es peor que echarle agua a la sopa. Eso es como que un compa le prometa la mejor sopa del mundo y lo invite a comerse una de esas ollas de carne todas mierdas de Spoon. Odio Spoon. Porque no puedo decirle que no a la torta de chocolate. Ok, número 5. Eliminación de los destinos específicos. ¿Qué es eso? Bueno, hay impuestos específicos que se tienen que gastar en cosas específicas, como los que mencionamos antes que pagan los cigarrillos, las cervezas y los moteles. La mayoría de estos impuestos tienen como destino específico instituciones de ayuda social, como el Fondo de Asignaciones Familiares, el PANI o las juntas de educación. Pues la reforma fiscal elimina esos destinos específicos y le quita la obligación al gobierno de asignar esos fondos. Esto es muy grave porque desprotege el financiamiento de los comedores escolares, programas de nutrición infantil, personas con discapacidad y adultas mayores y en general de los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto no tiene nada que ver con combatir abusos y privilegios del sector público. Es decir, si a usted le preocupa que la huelga mantenga cerrado algunos comedores escolares, debería preocuparse más porque esta reforma fiscal haría legal que esos mismos comedores se queden sin presupuesto. Ok, y si tomamos en cuenta las medidas extraordinarias contenidas en la regla fiscal, también se da vía libre a todo tipo de recortes a instituciones públicas, congelamientos de salarios y pensiones por tiempo indefinido si la deuda total alcanza el 60% del PIB, lo cual perfectamente podría ocurrir en pocos años si seguimos arrastrando las mismas condiciones fiscales. Ay, papito, no, mi amor, ya, ese es el fútbol, papi. Mi amor, pero así es el fútbol, papi.
papi, a veces perdemos, mi amor. Pero papi, lo hicimos bien. ¡Estamos fuera! Sí, mi amor. No, porque... Ok, el último, número 6. El impuesto de renta no se toca. Es muy difícil tragarse el cuentico de todos tenemos que aportar, cuando el impuesto de renta para las empresas no va a subir ni un centavo, a pesar de que hace 15 años, durante la administración de Abelito Pacheco, se aprobó la ley de contingencia fiscal, que durante 2 años subió el impuesto de renta para generar recursos nuevos. En ese momento no hubo huidas en masa de empresas ni pérdidas de empleo. Pacheco terminó su gobierno con un superávit fiscal. ¿Se imagina Costa Rica sin problemas fiscales? Es como ver las fotos de cuando uno tenía 18 años y no había pasado por la Cali. Además, las grandes cooperativas como Dos Pinos siguen sin pagar impuestos y seguirá siendo así porque resultó políticamente inviable cambiar eso. Al parecer el PAC tiene un pacto con ellas, pero también se denunció en medios que el lobby de las cooperativas se gastó 70 millones en convencer a los diputados de no ponerles impuestos. Ok, ahora ya entendemos que esa foto de una chocolate en Panamá que cuesta la mitad que en Costa Rica no se debe a los altos impuestos que paga Dos Pinos, sino que a Dos Pinos le cuadra zamparnos la pingoleta y no pagar impuestos por estafarnos a nosotros. Buena nota. Ok, lo que queremos decir con esta quejadera es que huevo hay que aprobar una reforma fiscal. El proyecto no está tan mal considerando que tiene suficientes mociones en el plenario para enderezarlo. Necesitamos que los diputados escuchen al 65% de ticos que quieren que se detenga el trámite legislativo para seguir negociando cambios. Es imposible aprobar una reforma fiscal nada más escuchando a los lobistas pagados por las versiones Gallito Pinto, el señor Burns, Rico McPato y el bicho todo horrible ese de Monopoly. Manda huevo. Cuando la gente de plata se opone a algo, el gobierno dice, ay Charita, de ahí sí es políticamente inviable, no podemos hacer nada. Pero cuando el resto de la gente se opone a algo que afecta a los más pobres, no, es que técnicamente tiene que ser así, la trazabilidad, hashtag es por vos, no sé qué pichas. Y después nos recetan chantaje moral, amenazas, gases lacrimógenos e historias que todavía no terminamos de entender, como el sabotaje del oleoducto o el secuestro de los quirófanos del San Juan de Dios. A ver, puta madre, es hora de que haya un diálogo real, uno en que estén los diputados y se comprometan con mociones específicas. Ni los sindicatos pueden seguir pensando en que se va a retirar el proyecto, ni el gobierno puede insistir en aprobarlo de una forma tan autoritaria, intransigente y apresurada. Lo más grave de todo esto es que para que el país se deje de endeudar necesitamos cerrar el déficit de menos de 3 puntos y este plan apenas llega a un punto de ese requisito. Es un plan hecho para quedar bien ante los acreedores y endeudarnos más. Y esa lógica de socarnos la faja, de recortar por todo lado y reducir los ingresos de la gente es la política austericida que ha fallado en muchos lugares del mundo. Oficialmente está desacelerando la economía costarricense de acuerdo al Banco Central, tanto así que ya el Financiero ofrece capacitaciones para aprender a venderle varas a consumidores con menos presupuesto. Si esta reforma no consigue detener el endeudamiento, vamos a seguir buscando monedas debajo del cojín, desmantelando a la clase media que ya está en cuidados intensivos y precarizando aún más a la clase baja, sin tocar nunca los privilegios de los grandes empresarios y los evasores fiscales. Y ese sí es el camino que siguieron Grecia y Argentina, dos cuentos que ya ustedes saben cómo terminan.